Muy bien, jóvenes, bienvenidos, buenas tardes. Hoy día vamos a trabajar el tema de transformadores trifásicos. Específicamente el ejercicio 9.2 de la guía que está en la ayuda. Aquí lo podemos ver dentro de manuales y ejercicios. Vamos a ver el tema de transformadores trifásicos. Muy bien, vamos a hacer como seguir la guía, ¿no? Bien, entonces empezaremos. La conexión que vamos a hacer en este momento dice lo siguiente, ¿no? Listo. Dentro del puesto de trabajo MS, instale la fuente de alimentación, el módulo para la adquisición de datos, la carga resistiva y el transformador trifásico. Empezamos. Lo podemos organizar aquí por tipo, nombre, y acá tenemos por tipo. Empezamos con lo que son la fuente de alimentación. Aquí tenemos esta fuente de alimentación. Luego buscamos aquí los transformadores. Este transformador trifásico, acá lo tenemos. Luego necesitamos nuestra tarjeta de adquisición de datos. Acá tenemos. También nos pide un banco resistivo. Acá en las cargas. Podemos colocar acá arriba tal vez. Esos son todos los elementos que vamos a necesitar. Luego nos dice lo siguiente. Asegúrese que el interruptor principal de la fuente se encuentre apagado. La perilla en 4.5. Y entonces empezamos. Aquí tenemos en la parte izquierda la fuente de alimentación. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al N, del 7 al N, del 8 al N. Lo que me dice que yo voy a variar ese voltaje de 4 a 5. Entonces, esta perilla que está aquí es la que determina eso. ¿Qué es lo que se va a variar aquí? Entonces, lo que yo tengo que variar acá es esta tensión de aquí, de 4 a 5. Entonces, esta perilla lo coloco aquí de 4 a 5. Ahí. Y con este vamos a variar ese valor de 4 a 5. Muy bien. Hasta ahí estamos. Siguiente. Asegúrese de que el USB de la computadora esté conectado al módulo para la adquisición de datos, ¿no? Conecte la entrada de alimentación del módulo de adquisición de datos a la salida de 24 voltios. Entonces, esta tarjeta de adquisición de datos, acá lo tenemos. La tarjeta de adquisición de datos necesita 24 voltios para poder funcionar. Aquí tengo 24 voltios y lo jalo aquí. Y se enciende. Ahí lo vemos, ya está encendido ya. Siguiente. Inicia el software de adquisición de datos. Conecte el módulo transformador trifásico en la configuración, ¿no? En esta configuración, que es la estrella, triángulo, en esta conexión. Entonces, para que sea más fácil, tiene números, por ejemplo, acá 1, 6, 11. Acá tenemos 1, 6, 11. Hacemos un poco más grande para que se mire. Entonces, vamos a hacer esta conexión. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el lado de alta o lado primario. Acá tenemos el 1, 2, tenemos el 5, el 6, 7 y el 11, 12. Y esa es la parte secundaria. Entonces, la conexión que tengo que hacer es la siguiente, dice. Del número 2 al número 7 y al número 12, esos tres se unen en un solo punto. Vamos a usar un conductor especial, por ejemplo, este es rojo, porque es la entrada. Y decimos lo siguiente. Entonces, este número 2 con el 7, el punto 2 con el 7 se unen. Luego, el 7 con el 12 también se juntan en uno solo. Muy bien. Y todo eso se junta ¿con quién? Con esta fase N que está aquí. Ahí la tenemos. Luego me dice que el 1 va al R. Entonces este es el 1. Conectamos al 4. A la fase, la primera fase. Luego, acá está el número 6. Acá está el número 6. Al siguiente. El número 11. Acá está. Al tercero. Entonces ya acabé la primera parte. Esta es la conexión estrella. Vamos por el secundario. Acá tenemos 3, 5, 8, 10, 15, 13. Esas borneras están aquí. Aquí está la bornera 3, 5, 8, 10, 13 y 15. Vamos a escoger un segundo color. Por ejemplo, este verde. Y dice lo siguiente. Del número 3 al 15 se deben conectar. Entonces el número 3 con el 15 se conecta. El número 5 con el 8 deben conectarse. El número 5, que es este, con el número 8, que es este. ¿Listo?
Luego el número 10 con el 13 también se conecta. Listo. Y de esa manera hago la conexión delta. Ya tengo todo esto conectado ya. Siguiente. ¿Qué más tengo que hacer? Dice, la tensión de alimentación hay que asegurarla en cuanto en 120 voltios, ¿no? Dice, encienda la fuente de alimentación y ajuste el control de tensiones para obtener la tensión de línea ES en el lado primario. En el lado primario vamos a medir. Dentro del lado primario vamos a medir la tensión del 1 al 6. El de 1 al 6. Entonces decimos, para medir necesitamos esta tarjeta de adquisición de datos. Vamos a usar otro color de conductor, por ejemplo este azul. Entonces decimos del 1 al 6. Entonces el positivo sería el 1. Acá está el positivo para mí. Este es el positivo. El 1. El primer elemento es 1. Luego dice 11, 1. Entonces este rojo lo mandamos al 11 también. Al primero, el positivo. La tercera dice 6, 11. El 6 es el positivo para mí. El 6. Así serían como mis positivos, ¿no? Luego voy a hacer la otra parte. El 1 con el 6. Entonces la referencia viene a ser el 6. Esta es su referencia para este. El 6. Luego para el otro viene a ser el 1, su referencia. De aquí al 1. Y luego tenemos el 6 con el 11. Entonces este 6 hace una referencia con el número 11. Esa es la conexión que tengo que hacer. Ya está todo conectado ya. Entonces acá podemos maximizar y podemos ver lo siguiente. En la parte izquierda tenemos la alimentación. Acá tenemos la alimentación. Acá tenemos el transformador y acá tenemos la salida. Muy bien, ¿qué más? Dice lo siguiente. En esta parte dice, observe que los fasores encienda la fuente de alimentación, ajuste el control de tensión para obtener la tensión de línea ES de la figura 9.9, conecte 1. Acá, por ejemplo, dice, inicia el software de adquisición de datos, abre el archivo de la configuración ES195 de ahí. O sea, me dice lo siguiente, que yo puedo abrir, por ejemplo, lo siguiente, los instrumentos para la visualización. Para hacer eso tengo que ir a archivo, acá, le coloco importar de ahí, importo a partir del servidor y busco acá LS195. ES18195. Aquí está. Entonces aquí hay que tener en cuenta que no debe haber un bloqueo de ventanas emergentes y le colocamos importar. Inmediatamente carga el de fasores y carga también esta parte. Y acá ya está configurado como 1.6.11.1. ¿Ven? Ya está ya. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Voy a encender la fuente. Muy bien, entonces el voltaje sería 0 voltios, ¿no? Para visualizar el voltaje y llegar a 120 voltios, porque estoy monitoreando 4.5, entonces puedo concentrarme en este valor de aquí. En este valor, acá tenemos de regeneración continua, entonces tengo 0.5. Tengo que subir hasta llegar a 120. Vamos a hacerlo un instante aquí para poder hacer la lectura. Tengo que llegar a 120. 36, 60, 81 y ahí más o menos. Ahí tengo 120. Listo. Ya tengo 120, más o menos aproximadamente 120. Y luego dice lo siguiente. Ya tengo esa tensión. Me pide que escriba los voltajes acá. Por ejemplo, acá hago una lectura de los tres valores. Y tenemos lo siguiente, ¿no? 121, 121 y 121. Ahí lo tengo. Luego también me dice el valor promedio. Y aquí ya está configurado el valor promedio acá. En este average. 121.1. Entonces, estos tres valores son los que tengo que escribir acá. 121, 121 y 121. Ya estamos en el punto número 6. Siguiente. Paso número 7. Observe los fasores de tensión en la aplicación y vamos a ver qué es lo que pasa. Y dice, hay que ver si el desfase es de 120 grados entre cada uno de ellos. Entonces, esa parte también ya está hecha ya. Como vemos aquí, ya se tomó incluso el E1 como referencia. Está encendido E1, E2 y 3. Lo único que falta solamente es acá darle regeneración continua. Y podemos ver que efectivamente, ¿no? El voltaje aquí de desfase o el ángulo de desfase es 120 y acá también es 120. Entonces todo está perfecto. Estamos bien hasta el momento.
Ya estamos en la parte número 7. Ahora dice lo siguiente, 8. Apague la fuente de alimentación sin modificar el ajuste del control de tensión. O sea, me está diciendo que tengo que hacer lo siguiente. Apago esta, pero sin tocar esta perilla. Y ahora tengo que cambiar. Ya no voy a leer los valores de voltaje en el lado izquierdo, sino en el lado de salida. Voy a hacer la lectura 3.5, 8.10, 13.15. Entonces, eso tengo que hacer. 3.5, acá tengo el sistema. Voy a hacerlo hasta acá. Ahí lo tengo. Entonces, solo estoy trabajando tensiones. Listo. Entonces, podemos mover estas borneras de aquí, pero mejor lo vamos a eliminar para trabajar de nuevo en la parte del lado secundario del transformador. Vamos a borrar los 6 cables que hemos colocado. Así. Considerando que el primer valor, por ejemplo, acá dice E35, este subíndice 3, es la bornera de color rojo que está acá. ¿Ya? Entonces agarramos el 3, este voltaje, perdón, y lo mandamos al 3. Ahí está el 3. Entonces ¿con quién hace referencia? Lo mide respecto a quién. Estamos midiendo respecto al 5. Acá abajo está el 5. Entonces este negativo al 5. Ya está. Luego el otro dice 8.10, la tensión 2. Este sería el 8. Ahí está el 8. Ahí lo tienes. Y acá, para que no se estorbe esta parte, y acá tenemos el 10. Y lo mandamos al 10. Luego, finalmente, el otro que tenemos que cargar es 13 y 15. Este positivo lo mandamos al 13. Y el otro lo mandamos a 15. De esta manera. Ya está. Entonces tengo que leer anotar estos valores de voltaje y anotar también el valor promedio. Entonces ya lo tengo todo conectado. Y ahora tengo que encender la fuente. Enciendo la fuente. Listo. Y me fijo aquí en los instrumentos. Entonces el voltaje que tengo acá es de 69.82, 69.84, 69.74 y el voltaje promedio es 69.80. Listo. Siguiente. Observe los fasores. Entonces también hago lo mismo. Cambio de ventana, me voy a los fasores. Y ya cambió. Y no es lo mismo porque en el caso anterior este valor llegaba prácticamente hasta al borde de la circunferencia mayor. En este caso es menor, solo son 69. También te puedes dar cuenta aquí, dice voltios por división. Entonces, esta primera circunferencia son 20 voltios. Hasta aquí son 40, acá son 60 y acá son 80. Entonces, estamos entre 60 y 80, más o menos 70. Estamos bien. El desfase es de 120 grados también. Seguimos. Luego dice lo siguiente. Apague la fuente de alimentación sin modificar el ajuste del control de tensión. Conecte E2 para medir la tensión de alimentación primaria. E16. Seleccione el archivo de configuración existente, encienda la fuente y compare el fasor de la tensión. O sea, lo que queremos ver ahora, como esta es una conexión de estrella a delta, queremos saber cuál es la relación entre el ángulo de entrada con respecto a este de aquí. Entonces, para eso, nos pide que cambiemos esta visualización o de repente podríamos agregar algo aquí, ¿no? Como tenemos aquí el E4, podríamos medirlo. Vamos a ver si me sale haciendo la medición de quién, de este voltaje que está acá, que es E16. Vamos a decir que me sale E16. Apago primero esto y listo. Buscamos aquí otro color de conductor, el amarillo, listo. Y buscamos el E16. Acá tengo el 1, E1, y acá tenemos el valor 6. Listo. Y vamos a agregar solamente esto. Entonces vamos a prender la fuente y vamos a ver los fasores. Ahí. Entonces de aquí el E4 se encuentra apagado. Lo voy a prender. Y ahí podemos ver el desfase, ¿no? El desfase que tenemos aquí, vamos a maximizar para que lo mires. Y este voltaje aquí, este desfase del ángulo es de 30 grados, ¿no? Entonces, en el lado primario tenemos aquí. Los voltajes son de 120. Aquí también en el lado secundario son de 120 grados. Pero entre este voltaje de entrada y la salida, el desfase es de 30. Debido a la conexión que tenemos en el lado primario de estrella a delta. Entonces podemos obviar esta parte ya. ¿Ya? Luego nos dice la parte de
esta parte que está acá, donde dicen, observe los factores de tensión en la aplicación, se confirma que son iguales y que tienen un desfase de 120 grados, ¿no? Acá también nos decía eso, que vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el 19-7, entonces voy a hacer eso, voy a cambiar este 19-7, hacemos lo mismo, hago lo siguiente, voy a este punto, voy a quitar lo que hemos agregado en este 4, vamos a colocar eliminar, allá hay que apagar primero la palanca, bajamos la palanca, listo, quito esos dos cables que puse al inicio. Bien, entonces voy a cerrar estos dos de acá, cerramos este y cerramos el de difusores, listo. Ahora tengo que abrir el 19.7, acá dice ES19-7, 19.7, pero para eso tenía que haber hecho lo siguiente, ¿no? Cambiar el E2, acá me dice, para hacer esta parte, dice lo siguiente, dice, conecte E2 para medir la tensión de la línea primaria E16, entonces hacemos eso, este 2 que está aquí, quitamos, eliminar, este de acá también lo quitamos, eliminar, y hago la conexión ahora, de aquí, E1, 6, ahí está, hago esa conexión, y luego de eso voy a archivo, y pongo importar de ahí, y busco el DS197, aquí está, y es el que voy a importar ahora, listo, una vez que está importado, le ponemos regeneración continua, y aquí también igual, regeneración continua, luego de eso, enciendo la fuente y me fijo acá en el fasor, y aquí también se observa el ángulo de 30 grados, ¿ves? Acá también está, y entre el voltaje primario y el voltaje secundario tenemos un desfase de 30 grados. También me dice lo siguiente, en esta parte que está acá tenemos acá las tensiones, y acá me dice lo siguiente, ¿no? Dice, encienda la fuente y compare el fasor de tensión del lado primario con el E35 del lado secundario. Lo que muestra la aplicación confirma el desfase de 30 grados, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, en la 12 ahora dice, apague la fuente de alimentación y conecte el módulo transformador trifásico en configuración triángulo estrella, como lo muestra la figura 9.10 acá. Ahora vamos a hacer esta configuración ahora. Ya dice, apague la fuente de alimentación y conecte el módulo de transformación en configuración triángulo estrella. Y el de arriba, ¿qué era? Triángulo estrella, y esta configuración era estrella triángulo. La que hemos hecho estrella triángulo, vamos a hacer al revés, triángulo estrella. Mira, recuerda. Y acá tenemos al revés, ¿no? Este es triángulo y acá tenemos estrella. Muy bien, entonces para hacer esta modificación me guío de lo siguiente. Podemos cerrar este tal vez, o trabajar de frente aquí. Mejor aquí. Entonces voy a quitar las fuentes aquí, bajo la palanca. Y acá empiezo a eliminar esto, otra vez todo. Eliminamos, 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 eliminamos estas. Listo, toda esta parte vamos a eliminar. Perfecto. Entonces vamos haciendo primero la configuración en el transformador, ¿ya? Voy a hacer un poco más grande esta parte para que se vea en el transformador cómo se trabaja. Listo. Entonces acá tengo la guía y lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Del número 2 al 6 tengo que unirlo, del 2 al 6. Entonces estoy usando para la izquierda de color rojo. Aquí, entonces digo, del número 2 va a continuación del número 6. Ahí arriba va, del 2 al 6. Luego tengo que ir acá, del 7 es la salida, ¿no? Aquí, acá dice del 7, tengo que ir al 11. Del 7 al 11. Del 7 me salto al 11. Listo. Luego tengo que ir del 12, que está aquí, hacia el 1. Entonces,
Este es el 12. Del 12 vengo al 1 ahora. ¿Sí? Listo. Ahora, esta conexión que está acá, que es el número 1, luego es el número 6 y el número 12, eso tiene que ir a la fuente. Entonces aquí, conecto aquí. Este punto que está acá, lo conectamos al 1. O también puedes ver este punto de repente. Fíjate en este punto del transformador aquí. Tiene un punto rojo. Entonces estos puntos voy a tomar. Tomo el punto 1. Luego tomo el número 6. Acá está el número 6. Tomo el número 6. Y luego tomo el número 11. Acá está. El 1 viene para aquí. Luego el 6 viene para aquí. Van 2. Y este 11 es el que viene aquí. Acá está el 11. Y viene así. Nada más. Se conectan los tres. Ese sería en el lado primario, ¿no? Listo. Ahora podemos aprovechar de una vez y conectar las tensiones aquí. Acá lo vemos y digo, voy a la tarjeta de adquisición de datos aquí a la derecha y voy a hacer lo siguiente. El positivo lo mando al 1. Aquí. La referencia que voy a tomar. Lo puedo cambiar de conector. Vamos a cambiar de color para el instrumento. Entonces, este de acá es el 1. Listo. ¿Quién es su referencia? La referencia viene a ser ¿quién? El número 2. Entonces acá está la referencia. Listo. Siguiente. Luego tomamos la otra tensión, que sería la tensión 6. Tomo este punto y lo mando al 6. Ya está. ¿Quién es la referencia? El 7. De este punto, jalo aquí. Hacia el 7. El tercero. Tomo como referencia el 11. Acá está el 11. Aquí está el 11. Y tomo como referencia el 12. Y aquí mandamos el 12. Ya está. Entonces ya acabé la parte de la izquierda. He conectado la fuente y también he conectado los multímetros. Vamos por el lado derecho. En el lado derecho hago la configuración estrella. Para hacer la configuración estrella cambiamos de conductor. Vamos a colocar este moradito. Ajá, perfecto. Dice lo siguiente. El 5, el 10 y el 15 tienen que unirse. Listo. Acá está el 5. Perfecto. Este es el 5 con el 10. Agarras. Ajá. Lo que sí, ¿no? Si hay contacto. Perfecto. Y del 10 al 15. Listo. Esos tres puntos se unen. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos, el número 3 tiene que ir hacia también una resistencia, pero pasando por el I1. Listo. Entonces, hacemos lo siguiente. Del número 3, que es la salida, acá la salida, va primero por el amperímetro. Entonces, podemos cambiar de conductor. Podemos colocar un azul y decimos, este voltaje que sale viene al amperímetro I1, que es este, el de 4 amperios, y la salida del amperímetro va a la resistencia. Entonces vamos a buscar aquí la resistencia. Aquí tenemos la primera resistencia. Esto lo vamos a mandar arriba. Primera resistencia. Ya está la primera resistencia. Listo. Listo. Siguiente. Hacemos lo mismo con el otro. Del 8. El 8 es la salida. Esta salida va al amperímetro otra vez. Entra por I2 y sale por este. Y este va a la segunda resistencia, que es esta. Siguiente. Podemos ponerlo por aquí también. Igual este. Listo. Ahora el otro valor es el 13. Sale del 13. Se va al amperímetro. Y del amperímetro nos vamos a la resistencia. Ahí está. Listo. Ya están conectados los 3 amperímetros ya. Ahora los otros extremos de la resistencia se unen en un solo punto. Este punto agarro. Punto aquí. Y de aquí a aquí. Así me quedaría el circuito. Ahí lo tengo. Ya está todo ya. Tengo los 3 amperímetros y tengo los 3 voltímetros. Muy bien.
Entonces el voltaje de alimentación ya lo tenemos, es de 120 voltios, ¿no? Dice, conecte 1, 2 y 3 para medir las tensiones de línea en el primario. Encienda la fuente y ajuste el control de tensión para obtener la tensión de 120 voltios, ¿no? Luego dice, de la figura 910, seleccione el archivo de configuración existente 19.8 y registre las tensiones de línea, así como los valores promedios de tensión de línea primario. Listo, eso hacemos entonces. Ya acabé de hacer todo esto. Ahora hago lo siguiente. Enciendo la fuente. Cuando hay un cortocircuito se baja. En este momento estamos bien. Listo. Para visualizar los valores, entonces tengo que cerrar los de acá. Cierro estos. Y ahora dice lo siguiente. Tienes que importar uno. ¿Cuál archivo tengo que importar? El 19.8 o 19-8. Voy a la parte superior que dice archivo, importar y busco el 19.8. ES19.8. ¿De dónde? Del servidor. Y le ponemos importar y abre las dos ventanas, ¿no? Está todo configurado acá, como puedes ver. E12, E67, E1112, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Y aquí también ya está todo configurado. Encendido, voltajes por división. Todo ya está ya. Solo hay que darle regeneración continua. ¿Ves? Ya están acá los 120 grados. Aquí lo puedes ver. Y aquí también le damos igual. ¿Ves? Entonces, este valor de voltaje, que es 121.1, 121.1 y 121.9 o 120.9, esos tres valores de tensiones es lo que tengo que anotar acá. 120, 120. Dice valor promedio de la tensión de línea primario. Entonces aquí, average, aquí está en M3, average, E1, 2 y 3. ¿Cuánto viene a ser el promedio? 121.1. Perfecto. Sigamos avanzando. Siguiente. Dice, observe los fasores de tensiones y corrientes en la aplicación. Analizado de fasores, lo que indica lo siguiente, ¿no? Entonces aquí, cuando vamos a esta parte de fasores, aquí solo podemos ver la parte de voltajes y no corrientes. ¿Por qué? Porque en este caso es como son un circuito abierto, debido a que no hemos activado ninguno de los elementos de la resistencia de acá. Estos elementos que están acá están abiertos, es como un circuito abierto y por eso que no hay corriente. Entonces, para que haya corriente, hay que buscar el valor que nos dice la guía. Vamos a revisar si en alguna parte tenemos, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, cuando es 120 voltios, la frecuencia es 60 Hz, entonces aquí en la salida tenemos 70 voltios, la resistencia, ¿cuánto tiene que ser? 300 ohmios. ¿Cómo llegamos a 300 ohmios? Entonces, hay una guía aquí en la parte de abajo donde nos dice cuáles debemos activar para llegar a 300 ohmios. Si no, también podemos hacer un pequeño zoom aquí en la parte de los resistores. Aquí por ejemplo, podemos hacer un zoom. Y acá tenemos lo siguiente, mira. Si nos damos cuenta, aquí, acá dice, mira, si activamos este tengo 1200. Si solo activo este tengo 600. Si solo activo este 300. Entonces activo este 300. ¿Ves? No tengo que hacer nada más. En otros casos hay que activar dos. ¿Para qué? Para que sea un promedio o el valor de dos resistencias en paralelo. En este caso está fácil. 300. Acá también tendría 300. Y aquí también tengo 300. Entonces, cuando yo conecto la resistencia, el circuito ya no se encuentra abierto, sino se encuentra cerrado. Y ya debo tener una corriente ya. Entonces, es lo que me interesa ver ahora. ¿Cómo están los fasores? Aquí. Y ahí se mira. Si hacemos un zoom más grande aquí, podemos ver aquí la corriente. Mira. Ahí están. Uno encima de otro. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjate en esta tensión de color blanco y encima del blanco está el verde. Este pequeñito verde es la corriente 3, mira. Esta es la corriente 3. Encima de este azul está este celeste, que es la corriente 2. Y la corriente 1, acá está, del color rojo. También están así en fase. En esta configuración que hemos hecho, en esta configuración del transformador trifásico, vamos a revisar. Acá nos vamos a dar cuenta, o también por la guía, la configuración que hemos hecho es la siguiente, mira. Esta configuración viene a ser delta, y aquí tenemos una configuración, no, en este caso no, no, perdón. .2, ¿no? 9.2, acá estamos, en esta configuración, ¿no? Tenemos la configuración triángulo o delta estrella. Esta configuración es la que tenemos. En esta configuración que hemos visto, nos ha salido todo en fase y nos pregunta por eso acá. Dice, observe los fasores de tensiones y corrientes en la aplicación analizador.
¿Confirma que estos factores están en fase? Sí. Apague la fuente de alimentación sin modificar el ajuste de control de tensión corriente E1, E2 y E3 para medir las tensiones de línea en el secundario E38, E813 y E1313. Entonces tengo que volver a conectar las tensiones. Listo. Y luego me dice selecciona el archivo de configuración. Entonces primero voy a cambiar las tensiones ahora. Voy a medir E38. Hacemos lo siguiente aquí. Hago más pequeño este de aquí. Listo. Y voy a eliminar este de aquí. Es mejor así. Eliminar las tensiones. Me dice que tengo que bajar la palanca primero, ¿no? Primero bajamos la palanca para hacer modificaciones. Muy bien. Entonces voy a quitar solamente voltajes nada más. Quito voltajes, eliminar, porque estamos midiendo en el primario y ahora quiero medir en el secundario. Por eso tengo que eliminar esto y volver a empezar. Eliminar y eliminar. Listo, ya lo tengo. Entonces acá tengo mi transformador y acá tengo los voltímetros, se puede decir. Muy bien, vamos a buscar un conductor que no hemos usado, un color de conductor. Este verde está interesante. Listo. Entonces dice lo siguiente, tengo que medir el voltaje E38. Entonces como valor de salida es el 3 para mí. 1, 2, 3. Aquí sería, ¿no? 1, 2, escape. Ya vamos a girar un poco más aquí para que se mire. Ahí está. Entonces, este es el 3. Listo. Entonces ese valor voy a tomar. Tomo este valor del 3 como salida y respecto al 8. El 8 está aquí. Listo. Ese sería en el E1. Siguiente. Ahora dice lo siguiente. 8, 13. Este es el 8 con el 13. Listo. Finalmente el 13. El 13 está aquí. 13 salida. Y referencia el número 3. Ahí está. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora me dice lo siguiente. Para hacer esta medición tengo que abrir el 19.9. Entonces, en este caso, cierro este de aquí. Cierro. Y este de aquí también lo cerramos. Y ahora voy a abrir esta parte. Archivo, importar el 19.9. Listo, ya todo está listo. A continuación, encendemos el circuito. Aquí le damos regeneración continua. Y en el de aquí también le damos regeneración continua. Vemos. Aquí podemos ver en este caso, en los fasores, mira, ya tenemos un desfase aquí en la corriente, ¿no? Entre la corriente y el voltaje. Y aquí los valores son diferentes, ya no son 120. Bien, veamos entonces. ¿Qué nos dice? Dice lo siguiente. Vuelva a la aplicación aparatos de medición que está aquí. Aparatos de medición, estamos ahí y registramos el valor. Entonces, E38, 204. Acá tenemos 200. Acá tenemos 201. Va oscilando. Pero ¿cuál es el valor promedio? El valor promedio está aquí, en este average. 201.8. Siguiente, ¿no? Calcule el cociente. Y acá dice lo siguiente. Apague la fuente para medir las corrientes de línea y de fase, ¿no? Acá quería ver lo que se refiere a los fasores, ¿no? No hay una pregunta de los fasores, pero podemos ver en la figura acá, que acá sí tenemos un desfase, ¿no? Aquí, de menos 30, aquí 30 grados, entre el voltaje en el secundario y la corriente en el secundario, ¿no? Porque estamos midiendo corriente en el secundario. Muy bien, ¿qué más tenemos? Luego dice lo siguiente. Calcule el cociente, tensión de línea, apague la fuente de alimentación, conecte I1 e I2 para medir las corrientes de línea ahora de fase del lado primario, ya no en el lado secundario, porque nosotros estamos midiendo aquí, nosotros hemos estado midiendo aquí, o sea, la carga está en el lado derecho y ahí estamos viendo corrientes, ¿no? Y ahora quiere que midamos aquí en la parte del primario. Muy bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer esta parte, dice. Conecte I1 e I2 para medir las corrientes de línea y de fase del lado primario de la configuración triángulo estrella. Para eso, abre el circuito de los puntos X e Y, como lo muestra la figura 9.10. No olvide conectar nuevamente los resistores de carga en el secundario, después de conectar I1 e I2.
la figura 19.10, ¿no? La figura 9.10, 9.10, figura 9.10, figura 9.11, figura 9.11, figura 9.10. Acá tenemos entonces marcado el X y aquí tenemos marcado el Y. Listo. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero voy a desconectar el I1 y el I2. Entonces voy a quitar el I1 y el I2. Entonces voy a este punto. Ponemos restaurar. Bajamos la palanca. Y acá restaurar. Y me voy aquí a la tarjeta de adquisición de datos. Y acá tengo el I1 y el I2. Entonces este I1 que está acá lo voy a eliminar. Y el de aquí también lo eliminamos. Luego acá I2. Y también el de aquí. Este I2 que está acá. Este lo voy a eliminar. Entonces al hacer eso, ¿qué ocurre? Este circuito que está acá, del I1, se va a abrir. Entonces del 3 tiene que ir a la resistencia. Entonces lo que me dice es que tengo que conectar este 3 con el R. Entonces acá me fijo y digo lo siguiente. Esta resistencia está abierta, ¿ves? Mira, la de acá está abierta. Entonces esto cómo tiene que conectarse. Del 3 tiene que ir a esta resistencia, a este extremo de aquí. Y el 3 va a la resistencia. Del 3, aquí es el 3. Y de aquí tengo que mandar aquí. Luego, el número 8 tiene que ir al R también, a la segunda resistencia. Este es el 8 y lo mando aquí. Hasta ahí estamos bien. Lo que me falta es conectar aquí los amperímetros en el lado izquierdo. Aquí en el X y en el Y. Entonces esa parte voy a repasarlo un poco más. Vamos a repasar. Dice lo siguiente. Acá dice, ¿no? 18. Apague la fuente de alimentación, conecte I1 y I2 para medir las corrientes de línea y de fase del lado primario de la configuración triángulo estrella. Para eso abre el circuito en los puntos X e Y. Entonces los puntos X serían el que alimenta a esta bornera que está aquí. Este punto es el punto X. Entonces este punto es el que tengo que abrir. Entonces tengo que ir al I1 y pasar por este punto. Acá está. 18. Acá está. Entonces este voy a hacer primero. Este de acá primero. Entonces voy a quitar esta línea. O si no, la podemos mover allá. Se puede mover, por ejemplo, este punto, mira, lo puedo mover allá. Y lo mando a la corriente I1. Ahí. Y luego la salida de la corriente lo mandamos a este punto 1. Este aquí. De aquí lo mandamos aquí. Para cambiar de color, hacemos un clic derecho acá y cambiamos otro color. Ya está. Ya está. Entonces la corriente viene por acá, pasa por el amperímetro y llega acá al punto 1. Esa sería la conexión X. Entonces en este momento he conectado un amperímetro acá en el X, nada más. Ahora tengo que hacer una acá en el Y. Entonces de este punto, el 1, hacia aquí. Muy bien. Este voltaje de aquí, de este punto, tengo que ir al Y. Este punto 1 ya está aquí ya. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El punto 12 va a uno solo, ¿no? Entonces acá estaría el amperímetro. Entonces todos estos puntos que está acá lo mandarían al amperímetro y este punto sería el punto Y, ¿no? Es algo así. Vamos a ver si lo puedo hacer. Está un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, el número 5, este punto de acá, del punto de la salida del amperímetro, se junta con el Y, aquí. Entonces, por ejemplo, esta salida del amperímetro, que es el de color amarillo, tendría que ir aquí, a este rojo que está aquí, a este, para que vaya al amperímetro 2. Así, mira, de la salida, este ves más, menos, y tiene que ir al más. Entonces tendría que cortar una línea de aquí
aquí, de este punto 2 aquí. Ahí debo conectar un punto, así. Luego, la salida de ese amperímetro es el que va al punto 1, aquí, a este punto 1. La salida de este punto va al 1, ¿no? Este punto es 1112, ¿no? Vamos a quitar el 1112, el voltaje. Estamos midiendo en el lado secundario, ¿no? Listo, no hay ningún problema. Voy a quitar un instante esto, eliminar. Este punto también lo voy a quitar un instante. Eliminar para poder entender. Ya está. Entonces repetimos. La tensión viene por aquí, entra por el más y sale por el menos. Al salir por el menos se va al punto Y. Ya está. Estamos en el esto. Y la salida del Y va al 1. Entonces esta salida se va al punto 1. Ahí está el punto 1. Entonces este de acá, la tensión 12, va aquí a la salida de este amperímetro, el punto número 12. Este punto 12 se va a la salida del primer amperímetro, que es este, o este, es el mismo punto. Esa sería la conexión. Ajá. Yo creo que ya está. Al punto 1 llega solamente 1. Listo. Ya está. Está un poco difícil, ya lo tengo. Estamos en el punto 18, 12, 13, 14, 18. Dice, como lo muestra la figura, no olvide conectar nuevamente los resistores de carga en el secundario después de desconectar I1 y I2, ¿no? Listo, seleccione el archivo de configuración 1910. Entonces cerramos los otros. El de acá volvemos a cerrar. Este de aquí cierro. Y el de acá cerramos. Y activamos ahora 19.2. Archivo, importar 19.10. 19.10. No lo tengo, ¿no? No está. Ah, no, 19.8, 19.9, no hay. Pero no hay ningún problema. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos abrir los aparatos de medición. Podemos abrir el de fasores. Y acá lo tenemos también. Y vamos a poner acá regeneración continua. Y aquí también le colocamos igual regeneración continua. Y vamos a ver qué es lo que nos sale. Si lo prendemos la palanca, ¿qué obtenemos? Ahí lo tenemos. Vamos a repasar. Vamos primero con las tensiones, 203, 200, 201. En tensiones estamos bien. La corriente es el problema. Porque son corriente del lado de fase, ¿no? Es corriente de línea, corriente de fase y corriente en el secundario. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Allá, por eso están diferentes los valores. Vamos a maximizar estos fasores. Y decimos lo siguiente. Este E1, este I1, que es el de color rojo, es una corriente mayor que está en la línea del primario. Luego el I2 es la corriente de fase. Y solo I3 es en la carga, ¿no? Acá lo podemos ver en el circuito de aquí o también aquí. Acá, esta es una corriente 1, esta es la corriente 2 y esta es la corriente 3. Es lo que tenemos, ¿no? Aquí está. El I1 es el de línea, el I2 es el de fase y este I3 es el que va arriba. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente, dice, ¿cuánto es el voltaje E12? La tensión 1,2, la tensión 6,7 y la tensión 11,12, ¿no? Conecte E1, E2 y 3 para medir las tensiones de línea en el primario. O sea, hay que volver a medir las tensiones en el primario ahora. Entonces, en este momento, este E1 está midiendo en el secundario. Entonces, tengo que volver a hacerlo para medir las tensiones en el primario. Luego de eso, que tengo que hacer, anotar los valores de voltaje, el valor promedio. Y acá, a ver qué nos dice. Observe los fasores, ¿no? Pensamos en el 18. 18, acá estamos, 18.
Acá estamos en el 18, dice. Selecciona el archivo de configuración existente 1910 que no existía, encienda la fuente y empleando las corrientes medidas, calcula la corriente, el cociente. ¿Qué más? Dice, este cociente, por ejemplo, dice, mira, el cociente entre el I de línea y el I de fase tiene que dar raíz de 3. Vamos a hacer la prueba. Ponemos calculadora. Ahora, veamos. Aquí lo siguiente. Acá está, el I1 es 0.741. 0.741. Lo dividimos entre la fase, que es 0.432. 0.432. El resultado es 1.71. Ahora dice, tiene que darme raíz de 3, ¿no? Aproximadamente. ¿Está bien? Raíz de 3 es 1,70 y... A ver, ¿cuánto es raíz de 3? Colocamos 3, colocamos raíz cuadrada. Hay raíz cuadrada. Entonces hay que estar ahí. Ahí le va a 0.5. 1.73. ¿Está bien? Repetimos. 1.73, ¿no? Listo. Entonces ahora aquí decimos 0.741 entre 0.432. 0.432 nos da 1.71. Estamos cerca de la raíz de 3, ¿no? ¿Qué más? Sí, le ponemos la corriente de línea primaria es aproximadamente igual a la corriente de línea secundaria. La corriente de línea secundaria. Acá tenemos la corriente de línea secundaria. Aquí en este circuito. Eres una corriente de línea. Y acá tenemos una corriente, no son iguales, están lejos, ¿no? Acá lo vemos en los valores 0.7 y 0. No. ¿Qué más nos dice el 18? 14, 15, 16, 18. Dice, la corriente de línea primaria es aproximadamente igual a la corriente de línea secundaria, ¿no? Asegúrese de que la fuente de alimentación ha sido apagada, que la perilla de control de tensión se encuentre girada completamente a la izquierda y que todos los cables han sido desconectados. En este ejercicio usted conectó un transformador trifásico de relación 1 a 1 en la configuración estrella o delta triángulo y triángulo estrella. Bueno, en el segundo caso, ¿no? Y observó que la tensión de línea entre el primario y el secundario aumenta o disminuye con el factor de raíz de 3. Además, pudo comprobar que las tensiones de línea en la salida del secundario estaban desfasadas 30 grados con respecto a las tensiones de línea de entrada del primario, ¿no? Bueno, son algunas preguntas para repasar. Eso sería todo, ¿ya? Bastante larguito. Hemos encontrado que aquí no existe este archivo, ¿no? El 1910. Aquí no está. Bueno, podemos aprovechar este sample. ¿Qué cosa es sample? A ver, importar. ¿Qué es lo que sale sample?